Hola, vamos a resolver el primer ejemplo del tema del teorema de Pitágoras que nos pide calcular la medida del lado indicado en el siguiente triángulo. Observen que en el siguiente triángulo falta la medida del lado donde está la letra X. Por lo tanto, el primer paso, antes de empezar a realizar las operaciones, es identificar los elementos del teorema de Pitágoras en el siguiente triángulo. Primero, vamos a ubicar la hipotenusa. La hipotenusa está enfrente del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado donde está la X vendría siendo el lado que sería la hipotenusa. Ahora, ya que ubicamos la hipotenusa, los otros dos lados serían los catetos. Ahora, como en el problema no me indica cuál es el cateto B o cuál es el cateto A, yo voy a decidir que el lado donde está la medida de 8 sería el cateto A y el lado donde está la medida de 6 sería el cateto B. Ahora que ya ubicamos todos los elementos del teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo, el lado que nos hace falta es la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que nos permite calcular la hipotenusa, que sería la siguiente, que sería C igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y el siguiente paso ahora sería sustituir en la fórmula estos valores. Entonces C sería igual a, en lugar de la A, vamos a escribir su respectivo valor, que en este problema sería 8 al cuadrado más B, aquí toma un valor de 6 y sería 6 al cuadrado. Después que realizamos la sustitución, tenemos que resolver los cuadrados. Entonces, 8 al cuadrado sería 64 y 6 por 6 o 6 al cuadrado sería 36. Después que resolvimos los cuadrados, tenemos que realizar la suma, que sería 64 más 36 nos daría un valor de 100. Y por último, o el último paso, ya que realizamos la suma, sería obtener la raíz cuadrada de 100, que en este caso sería 10. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa en este problema sería de 10 y ese sería el valor de la X. ¿Cómo vamos a saber que el valor que obtuvimos es correcto? El valor de la hipotenusa en este caso, bueno, el valor de la hipotenusa debe ser mayor que los catetos. Por lo tanto, 10 es mayor que 8 y que 6, repito. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso es mayor que los catetos, que miden 8 y 6. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 2 del teorema de Pitágoras, donde nos piden calcular la medida del lado indicado en el siguiente triángulo. Por lo tanto, el primer paso es ubicar los elementos del teorema de Pitágoras en el siguiente triángulo rectángulo. Primero vamos a ubicar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado donde la medida es 13 sería la hipotenusa. Una vez que ubicamos la hipotenusa, los demás lados serían los catetos, que serían el lado donde está la X y el lado donde está la medida de 5. Ahora, como en este problema no me indican cuál es el cateto A y cuál es el cateto B, yo voy a asignar al lado donde está la X el cateto A y el lado donde está la medida de 5 sería el cateto B. Por lo tanto, el elemento que nos hace falta en este triángulo rectángulo sería el cateto A y vamos a utilizar la siguiente fórmula para obtener la medida del cateto A. Una vez que
escribimos la fórmula, el siguiente paso es sustituir las letras de la fórmula por sus respectivos valores. Y realizando la sustitución, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. La C se va a sustituir por 13 y sería 13 al cuadrado. El menos se pasa y la B se va a sustituir por 5, que sería 5 al cuadrado. Después que realizamos la sustitución, el siguiente paso es realizar los cuadrados, que sería 13 al cuadrado, que nos daría como resultado 169, y este valor lo tuvimos de multiplicar 13 dos veces por sí mismo. El menos o el signo de menos se pasa, y 5 al cuadrado, que es multiplicar dos veces el 5 por sí mismo, nos daría como resultado 25. Una vez que resolvimos los cuadrados, el siguiente paso es realizar la resta, que sería 169 menos 25 nos daría como resultado 144. Y el último paso es obtener la raíz cuadrada de 144, que en este caso sería 12. Por lo tanto, x tomaría un valor de 12 y sería la medida del cateto A. Ahora, ¿cómo vamos a saber si nuestra medida que obtuvimos es correcta? Bueno, la medida del cateto debe ser menor que la hipotenusa, y observen que 12 es menor que 13. Por lo tanto, es correcto. La medida del cateto A es menor que la hipotenusa, que en este caso el cateto A toma un valor de 12. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 3 del tema del teorema de Pitágoras, donde nos pide calcular la medida del lado indicado en el siguiente triángulo rectángulo. Por lo tanto, el primer paso es ubicar en este triángulo rectángulo los elementos del teorema de Pitágoras, y el primer elemento que debemos de ubicar es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Por tanto, el lado que tiene una medida de 10 sería la hipotenusa. Después que ubicamos la hipotenusa, los lados que quedan serían los catetos. El lado donde está la x sería un cateto, y el lado donde está la medida de 6 sería el otro cateto. Ahora, como en este triángulo rectángulo no nos indican el orden de los catetos, cuáles A y cuáles B, yo voy a decidir que el cateto donde está la medida de x sería el cateto B, y el lado donde está la medida de 6 sería el cateto A. Ahora que ya tenemos identificados en el triángulo todos los elementos del teorema de Pitágoras, nos podemos dar cuenta que el elemento que nos hace falta es el cateto B, y vamos a utilizar la siguiente fórmula para poder calcular la medida de ese lado que nos hace falta. Ya que escribimos la fórmula que vamos a utilizar para calcular la medida de x, el siguiente paso es sustituir en la fórmula las letras por sus respectivos valores, y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. C para este problema, que es la hipotenusa, toma un valor de 10, que sería 10 al cuadrado. Después se nota el signo de menos. Repito, la C se sustituye por el valor de 10, que sería al cuadrado, y después anotamos el signo de menos. Después vamos a sustituir la letra A por el número 6, y ese 6 se tiene que elevar al cuadrado.
Después que realizamos la sustitución, el siguiente paso es resolver los cuadrados. 10 al cuadrado nos indica que tenemos que multiplicar el 10 dos veces por sí mismo y el resultado sería 100. Después anotamos el signo de menos. Después vamos a resolver el cuadrado de 6 al cuadrado. Eso nos indica que tenemos que multiplicar dos veces por sí mismo el 6 y el resultado sería 36. Ahora, después que resolvimos los cuadrados, el siguiente paso es realizar la operación de resta, que sería 100 menos 36 nos daría como resultado 64. Y la última operación o el último paso sería realizar la raíz cuadrada de 64, que en este caso sería 8. Entonces, el cateto B para este problema tendría una medida de 8, que sería el valor de 8. Ahora, ¿cómo vamos a saber que este resultado es correcto? Bueno, como es un cateto, la medida que obtuvimos, debe ser menor que la hipotenusa. Y observen que 8 es menor que 10, por lo tanto es correcto.